por favor, Romanos y capítulo 10. Amén. Romanos y capítulo 10. Gracias a Dios por este himno precioso. Amén. Es de gran bendición escuchar eso. Amén. Romanos y capítulo 10. Hermanos, vamos a hablar sobre un tema. A lo mejor es un poco fuera de su tiempo, pero yo creo que sea de bendición a nosotros. Como prediqué en la escuela dominical, después de ir a este lugar allá en Hidalgo, hermanos, y ver todo lo que los hermanos realmente están haciendo allá, pues la verdad, hermanos, me mueve con muchas ganas de hacer aún más por nuestro Señor. Amén. Y hermanos, quiero predicar por algunos momentos en esta mañana acerca de ese tema, acerca de la tragedia en no participar en misiones, la tragedia de no participar en misiones. La palabra dice aquí en versículo 13, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Hay un proceso, hermanos, que alguien puede recibir a Cristo como su Salvador. Sabemos que no es un proceso de santificación, que usted no tiene que a través de años ser mucho mejor o mejorar su vida para ser salvo. No es así. Usted pida a Jesucristo de ser su Salvador. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es algo lo que pasa en un instante. La salvación no es un proceso, pero cómo puede llegar el evangelio a esas personas que necesitan escuchar a Cristo, sí es un proceso. La Biblia dice, primeramente debemos que enviar a alguien, empezando en versículo 15 y regresando hacia atrás, debemos que enviar a alguien, y esa persona que enviamos debe predicar la palabra de Dios. Y cuando predica la palabra de Dios, las personas tienen que oír. Vemos en versículo 17, dice así: la fe es por el oír, y oír por la palabra de Dios. Entonces la persona tiene que predicar, la persona que está escuchando la predicación luego tiene que creer, y cuando cree en su corazón, la Biblia dice, luego la boca se confiesa lo que está en el corazón. Versículo 9 dice que confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, hermanos, es un proceso. ¿Cómo puede llegar el evangelio a las personas que no han escuchado el evangelio de Jesucristo? Hermanos, yo encontré en la página de web de Coca-Cola que ellos dicen que más del 94% de la población del mundo puede reconocer el logotipo de Coca-Cola. Qué tristeza, amén, que 94% de la población puede reconocer el logotipo de Coca-Cola, pero más del 60% de la población no ha escuchado el evangelio ni una sola vez. Hermanos, no tenemos derecho como hermanos aquí en la iglesia de escuchar el evangelio ni una sola vez, mientras más del 60% de la población del mundo no ha escuchado ni una sola vez. Cristo nos dio un gran mandamiento, hermanos. Encontramos eso en Mateo y capítulo 28. Mateo capítulo 28. Disculpe, hermanos, si no preparé la presentación completa en la pantalla el día de hoy. Yo manejé 11 horas anoche, salí allá de Hidalgo a las 9 de la noche y llegué acá como a las 8. No he dormido, hermanos, entonces no duerme usted, amén. Si usted duerme, voy a sentar junto a ti y voy a dormir contigo, amén. No se duerme, amén. Yo no dormí nada anoche, si yo puedo quedar despierto. Ahora, si el pastor duerme aquí en el frente, usted ya tiene excusa para dormir, pero no se duerme, amén. La Biblia nos dio, Cristo nos dio un gran, hermanos, un gran comisión, un gran mandamiento. Dice aquí en Mateo 28, versículo 18 al versículo 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Hermanos, tenemos aquí todos los recursos. En versículo 18 dice, todo potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Hermanos,
hermanos, cuando nosotros ganamos almas, cuando vamos a tocar puertas, cuando repartimos folletos, cuando somos testigos de Jesucristo en el trabajo, en la escuela o donde sea, hermanos, tenemos todo el potestad, todo el poder de lo alto, hermanos, en nuestro lado. Amén. Una vez yo estaba ganando almas y alguien dijo, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Quién te mandó a hacer eso? Básicamente me estaba preguntando, ¿qué autoridad tienes para tocar mi puerta y molestarme? Amén. Y yo dije, yo tengo la autoridad, yo tengo el poder de lo alto. Dios me dio el poder y la potestad para ser un testigo de Él. Y todos los recursos del cielo están a mi lado. Amén. La Biblia dice, todo potestad es dado en el cielo y en la tierra. Tenemos todos los recursos en versículo 18. Tenemos, hermanos, el gran mandamiento, versículo 19. Dice, ir y hacer discípulos. Hermanos, la Biblia dice, por tanto, ir. A mí me gusta, hermanos, y no estoy diciendo que es malo la versión de la Biblia en español. Pero en inglés, hermanos, cambia tantito la palabra. Y ya saben, en inglés no tenemos usted y tú, nada más tenemos tú, ¿verdad? Y la Biblia dice en inglés, go ye, es para decir vete tú, amén, vete tú y ganar almas, hermanos. Y también encontramos eso aquí en la Biblia. Y eso no es por los pastores solamente, no es por los maestros de la escuela dominical solamente, no es por los líderes de la iglesia solamente. Ese versículo fue escrito a tú y yo, que vete tú, Cristo está diciendo, y hacer discípulos en todas las naciones. Amén. Debemos que expandir nuestra visión, más que nada más pensar en México, más que nada más pensar en Puebla. Tenemos que tener una visión global por ese mundo que Cristo murió. La palabra dice en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos. Dios amó a todo el mundo entero. Dios no quiere que ninguno perezca, pero que todos lleguen al arrepentimiento. No hay un ser humano que Dios quiere que sufre en el fuego del infierno. Dios quiere que todos sean salvos, y ha encargado a tú y a yo, hermanos, a mí, ha encargado a tú y a mí de ir y predicar el evangelio en todas las naciones. Amén. Ahora, esta cosa de misiones, cuando hablamos acerca de misiones, vamos a dar una descripción rapidito. La verdad, ni tengo un bosquejo, hermanos. Nada más tengo muchas cosas flotando en mi cabeza y voy a tratar de darles todo. Amén. Espero que pueda agarrar una cosa u otra y vamos a ir a la casa a comer. O no vamos a comer acá. Amén. Mejor. ¿Okay? Y luego tenemos el mejor promesa de toda la palabra de Dios en versículo 20, en donde dice al final, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y hermanos, si Cristo conmigo va, yo iré, hermanos, hasta el fin de la tierra. Amén. Cuando cruzamos la frontera y venimos a México, todos tenían nosotros bien espantados, la verdad. Pensamos que se secuestran niños en cada esquina aquí en México, y hermanos, que todos fueron asociados con los narcos, y la verdad todos, es lo que pensamos llegando acá. Y hermanos, bien espantados cruzando la frontera por primera vez. Pero ¿sabe lo que nos dio las ganas de venir acá? Lo que nos dio el entusiasmo para venir acá y plantar esta iglesia es saber, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, aún en Puebla, aún en África, aún en Rusia, aún en Japón y cualquier otro país que usted quiera nombrar, si Cristo te llama allá, Cristo va contigo. Todo lo potestad del cielo, todo el poder del cielo ha sido invertido en tú y yo. Tenemos el mejor mandamiento de toda la palabra de Dios, tenemos la mejor promesa de toda la palabra de Dios. Ahora es tiempo de poner todo eso en acción. Amén. Todo lo que Cristo ha invertido en nosotros, es tiempo que nosotros ponemos en acción. Pero cuando hablamos sobre misiones, ¿cuál es la cosa que piensan? Pues muchos tienen una idea equivocada de misiones. Muchos piensan que una misiones es una iglesia, un tipo de iglesia, que una iglesia empieza y ya empieza a tener estudios bíblicos y todo eso en un lado. Y hermanos, tiene la idea de misión, pero eso no es misiones. Es difícil a lo mejor de entender exactamente lo que es misiones, porque no encontramos la palabra misión, misiones, misionero, misioneros. No encontramos nada de eso en la palabra de Dios. Pablo tomó 3 viajes misioneros, pero la Biblia ni menciona la palabra misionero. Pero la Biblia sí menciona una otra palabra que yo creo que es más adecuado a esa cosa de misionero. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Corintios capítulo 5, por favor. 1 de Corintios capítulo 5.
Y vamos a encontrar una otra palabra que la Biblia sí usa, que yo creo que es una buena descripción. Disculpe, 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Ya dormí muy poco anoche. Amén, hermanos, entonces por eso. No, 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevos. Hermanos, es un garantía, hermanos, cuando usted reciba a Cristo como su Salvador, toda su vida cambia. Toda su vida cambia. Todo desde adentro por afuera. Recuerde cómo estamos hablando en la escuela dominical. El hombre es compuesto de 3 partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. Dios no empieza a cambiar tu cuerpo ni tu alma, Dios empieza a cambiar tu espíritu, y después de cambiar tu espíritu empieza a cambiar tu alma, y después de cambiar tu alma empieza a cambiar tu cuerpo. Amén. Hay una diferencia cuando alguien tan grande como Dios entra en alguien tan pequeño como yo. Amén. Quiero decirte con toda honestidad, hermanos, y espero que eso no le ofende, pero si no hay un cambio, no hay salvación. Si nunca has sido diferente, si no recuerdas un momento cuando tú cambiaste en tu manera de pensar, si nunca puedes recordar donde Dios empezó a cambiar adentro, no hay salvación, porque la Biblia sí dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. No nueva criatura, quizás, tal vez, a lo mejor, si pasa algunos años, la Biblia dice nueva criatura es una garantía. Ahora, hermanos, vamos a brincar algunos versículos y vamos a ir a versículo 20. Todos esos versículos están en el contexto. Si usted quiere leerlos adelante, yo nada más estoy cortando algunas cosas porque sé que su atención nada más me aguanta algunos 30 minutos más y ya voy a terminar. Amén. Versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, hermanos, la Biblia usa la palabra embajador, no usa la palabra misionero, pero la palabra embajador es una palabra más correcta. ¿Qué es un embajador? Pues ya nosotros sabemos lo que es un embajador. Aquí en nuestro querido país de México tenemos embajadores en todos lados del mundo, en cada país. Y hermanos, ¿qué hace el embajador? Pues el embajador, hermanos, tenemos aquí en nuestro país nuestro presidente Peña Nieto. Y hermanos, no importa si usted está de acuerdo con él o no está de acuerdo con él, usted tiene una obligación de la palabra de Dios de orar por Peña Nieto todos los días de tu vida. Amén. ¿Nadie quiere decir amén? Vamos, no importa si estamos de acuerdo con él o no estamos de acuerdo con él, la Biblia dice que debemos que orar por los que están en posiciones de autoridad. Yo oro todos los días por la salvación de nuestro presidente Peña Nieto, que un día él puede entender que es un pecador en necesidad de un salvador, pueda arrepentir de sus pecados y dar la vuelta a Jesucristo y aceptar a él como su salvador. Debemos que orar por nuestro presidente. Si ya no dice amén, voy a continuar aquí en ese punto. Amén. También nuestro gobernador Moreno Valle, también nuestro presidente municipal Tony Gali, todas esas personas, hermanos, debemos que orar por ellos, las personas, nuestros senadores y todo eso. Amén. No voy a entrar en todo eso, pero la Biblia dice que somos embajadores. Lo que pasa es, en nuestro país tenemos nuestro presidente Peña Nieto, pero Peña Nieto no puede estar en todos los países a la misma vez. Él es solamente un solo hombre, y más que nada él queda aquí en el país de México y atiende los asuntos de la presidencia, robando, perdón, ya pasé, ¿verdad? No sé exactamente todo lo que hace el presidente, pero él atiende los asuntos aquí de nuestro país. Ahora, cuando alguien del gobierno de otro país quiere hablar a nuestro presidente, es muy difícil por ellos de salir de su país, venir acá a hablar personalmente con nuestro país, a nuestro presidente. Entonces, nuestro país ha enviado embajadores que van en todos esos lados del mundo, y ellos son representantes del gobierno mexicano y representantes, la verdad, del presidente Peña Nieto, y está en su lugar en cada país. Y si alguien tiene un problema, un asunto de gobierno, un asunto de relaciones entre los países, se va el embajador y se trae su caso a él. Y hermanos, ese embajador tiene la responsabilidad de tomar las decisiones, de representando el país de donde viene él, y tomando las decisiones como si él fuera el presidente, porque él está en el lugar del presidente en ese momento. Cristo Jesús no está en este mundo ahora.
al contrario de lo que mucha gente dice, yo estaba sonando, yo vi a Jesucristo. No, cheque lo que comiste antes de dormir. Amén, hermanos, puedes tener algo de ver de lo que estaba en tu sueño. Amén. Pero, hermanos, algunas personas dicen que vieron a Jesucristo y todo eso. Hermanos, Jesucristo está sentado a la diestra de su Padre. Eso es donde está nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que Él nada más levanta de su lugar para dar el bienvenido a los santos, a tú y yo, cuando entramos allá en el cielo. Pedro no está allá para abrir la puerta y todo eso, hermanos. Jesucristo mismo levanta de su lugar, sentado a la diestra de su Padre, para dar el bienvenido a cada cristiano que entra allá en el cielo. Lee el libro de Hechos capítulo 7, si no me cree, adelante. Amén. Muy bien. Ya, espero que me cree. Amén. Pero lee su Biblia, adelante. Cristo mismo se levanta a dar el bienvenido. Entonces Él no está aquí en ese mundo, pero su Espíritu sí. Pero, hermanos, ese mundo no puede ver el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Y, hermanos, debe que el Espíritu Santo pueda actuar a través de nosotros. Pero, hermanos, ese mundo allá afuera no se puede ver al Espíritu Santo, no se puede ver a Jesucristo, no se puede ver a Dios. La única representación que ellos tienen en ese mundo de Jesucristo es tú y yo, hermanos. Nosotros debemos que ser la representante de Cristo o el embajador de Cristo en ese mundo. Entonces, ¿quién es un misionero? Sencillamente, hermanos, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Hay un dicho, y yo creo que es bíblico, dice, ¿tú eres un misionero o tú necesitas un misionero? Así es. Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, ahora eres testigo, embajador, representante de Cristo. Y, hermanos, esa cosa de misiones, cuando hablamos acerca de misiones, la verdad, misiones es trabajando en equipo para alcanzar a todo el mundo. Eso es misiones. Es un programa organizado, hermanos, para trabajar en equipo de alcanzar todo el mundo. Usamos los misioneros, ciertamente que sí. Hermanos, usamos los misioneros donde una persona puede decir, pues pastor, yo no creo que soy misionero. Pues tú eres misionero o necesitas un misionero así. Hermanos, Cristo ha invertido en cada uno de nosotros, porque la Biblia dice ir, o como tenemos la idea con la Biblia en inglés, dice vete tú y hacer discípulos en todas las naciones. Amén. ¿Ya están conmigo? Ya durmieron más horas que yo anoche. Amén, recuerda eso. Debemos que ir. Toca a ti y toca a mí, de ir en todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuándo de ustedes quiere dejar su país ahora en ese momento e ir a un país como Afganistán, donde está lleno de los musulmanes y donde está lleno de terroristas, donde es ilegal de ser cristiano, donde se encuentra, si eres cristiano te van a quitar la cabeza? ¿Cuándo de ustedes está dispuesto de dejar su país ahora, levantar todo lo que tiene, aprender otro idioma y ir a Afganistán y testificar de ellos? Levante su mano. Pues ya está humano, algunos, muy bien, pero no todos, gracias por su honestidad, ¿ok? Algunos dicen, pastor, sí, pues qué bueno, eso está bueno. Pero la realidad, muchos de nosotros no estamos dispuestos de ir allá. Ahora, pero nos toca a nosotros de ganar a la gente de Afganistán. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos enviar a alguien en nuestro lugar de tocar las puertas allá, de testificar a la gente allá. ¿Cuántos de ustedes les gustaría dejar la comodidad de México y ir a un país como Guatemala y vivir en pobreza allá, de vivir en todas esas otras cosas? La verdad, hermanos, a lo mejor tú y yo no estamos dispuestos. A lo mejor sí, que bueno, gloria a Dios por eso. Pero a lo mejor tú y yo no estamos dispuestos de ir allá. Lo que debemos que hacer es enviar un misionero en nuestro lugar. Hay un versículo muy interesante, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos y capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como está escrito la Biblia acá en su contexto, en su gramática, hermanos, y también pues yo uso la Biblia en inglés como una referencia. No estoy calificando la Biblia en español, no pienses mal de eso, hermanos, pero a veces por mi idioma natural, para entender mejor, yo lo leo en inglés y también en español. Pero la Biblia en inglés dice: me seréis testigos en ambos lugares, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y también encontramos este sentir en el libro en la Biblia en español. ¿Qué significa eso? Cristo no estaba diciendo: mira, quiero que ustedes vayan a Jerusalén, y cuando gane todos de Jerusalén, empieza a empezar a expandir a Judea, y cuando gane todo de Judea, vamos a expandir y vamos a ir a Samaria, y cuando gane todo de Samaria, vaya un poco más lejos y gane todo el mundo. No es lo que Cristo estaba diciendo. Él está diciendo que debe ser un testigo de Cristo en Jerusalén, y en el mismo momento en Judea, en el mismo momento en Samaria, en el mismo momento en el último de la tierra. ¿Alguien puede estar aquí en 4 lugares diferentes a la misma vez? No podemos. Estamos nada más en un lugar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos alcanzar 4 lugares a la vez? Debemos que mandar a alguien en nuestro lugar. Ese es donde entra ese programa de misiones, donde nosotros mandamos a alguien en nuestro lugar. Decir: yo sé que toca a mí de ganar los chilenos, los panameños, amén. Todo es otra gente del mundo, amén. Los rusos, toca a mí, los chinos, los japoneses, toca a mí de ganar a ellos. Pero yo no puedo ir, entonces yo voy a mandar a alguien en mi lugar. Y hermanos, eso es donde entra esta cosa de misiones. Dice: pastor, ¿realmente dónde empezó misiones? Pues ya hemos usado ese versículo, pero si usted quiere ir allá en su Biblia, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, ¿dónde empezó misiones? La verdad, Juan capítulo 3 encontramos la idea de misiones en toda la Biblia. La Biblia dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo empezó misiones? Empezó antes de la fundación del mundo, en el corazón de Dios. Dios pudiera, por su soberanía, hermanos, ver a través de las edades y decir: un día va a nacer un hijo que se llama, un niño que se llama Timoteo Aguiar. Y yo sé que ese Timoteo Aguiar, él va a ser un pecador. Él va a traicionar a la ley de Dios. Él va a cometer pecados. Pero sabes que yo no quiero que él se vaya al infierno. Y antes que el mundo fue fundado, Dios vio a través de las edades en el pasado, vio el mundo entero como iba a pecar, y mandó el primer misionero de toda la humanidad, Jesucristo, hermanos. Dejó toda la esplendidez del cielo, bajó aquí a ese mundo para vivir como tú y yo. Y hermanos, de tomar en sí mismo y sacrificar su cuerpo, sacrificar su voluntad para dar su vida en rescate por todos nosotros. Mejor misionero de todo el mundo fue nuestro Señor Jesucristo, que dejó todo. Hermanos, ahora toca a nosotros de ser parte de misiones. ¿Cuál es nuestra parte? Hermanos, la verdad, yo estoy dando algunos 20 mensajes de misiones en nada más algunos 30 minutos. Dios puso en mi corazón de animarles acerca de esta cosa de misiones. ¿Cuál es nuestra parte? Debemos que orar, debemos que dar y debemos que ir. Dios ha tocado mi corazón en 2 diferentes maneras, hermanos, que yo quiero que los boletines que tenemos empezamos a hacer una cosa. Ni he hablado a la secretaria acerca de eso, pero vamos a empezar a hacer una cosa que yo creo que sea muy importante. Hay 220 países en nuestro mundo. Muchos de nosotros ni podemos nombrar más de 20. A lo mejor podemos nombrar 25, 30. La Biblia dice que Cristo dijo a sus discípulos: orar al Señor de las mies, que envía obreros a sus mies. Pregunto, ¿cómo vamos a orar por las mies cuando ni podemos nombrar las mies? Entonces lo que vamos a hacer es en nuestro boletín
voy a poner, o la hermana va a poner cuando hace el boletín, 7 países cada semana. Y usted va a tomar uno de los países cada día y va a empezar a orar en una manera organizada por cada país de nuestro mundo. Y vamos a empezar a orar por todos los países de nuestro mundo, pidiendo al Señor que envíe obreros a sus mies. Hermanos, debemos que orar más. Amén. Debemos que orar por México. Debemos que orar por nuestro querido pueblo, hermanos. Debemos que orar por el campo misionero allá afuera. Debemos que orar por cada país. Orar al Señor en la mies, que envía más obreros a sus mies. Entonces, hermanos, vamos a poner un nombre por cada día, 7 nombres en el boletín. Usted puede llevar el boletín a su casa y puede empezar a orar por todos los países del mundo para que el Señor envíe más obreros a sus mies. También, otra cosa, ¿alguien puede nombrar todos los misioneros que apoyamos? Mejor sí, mejor no. No voy a avergonzar a nadie, tampoco no quiero gastar el tiempo en preguntando. Vamos a poner 2 misioneros a la semana en nuestro boletín. Y vamos a orar, tomar una semana y orar por 2 misioneros. Y luego la siguiente semana vamos a orar por 2 misioneros más. Y la siguiente semana 2 misioneros más. Y así, hermanos, vamos a orar en una manera organizada también por todos nuestros misioneros. Debemos que orar más. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo que debemos que orar más? Debemos que orar que el Señor envía obreros a sus mies. Luego debemos que dar más. Debemos que dar más. Cueste más por un misionero de vivir en el extranjero. Hermanos, cueste los boletos de avión para ir a esos países. Cueste, hermanos, en el cambio de dinero y todo eso. El pastor estaba con un misionero a Colombia y él me dijo que él paga mensualmente por su casa de renta a 1.500.000 pesos colombianos. 1.500.000 pesos colombianos al mes, hermanos. Su rato de cambio es muy diferente que nuestro. Creo que hermanos, por $1 puede tener 3,000 pesos colombianos. Dice que una coca cuesta 3,000 pesos. Amén. Entonces, todos esos cambios, hermanos, que se vean en los otros campos misioneros, cuesta dinero los cambios, cuesta cosas internacionales, hermanos, cuesta para llevar el evangelio a todo el mundo. No es gratis. No es gratis. Hermanos, ¿por qué un misionero? Ahora yo escuché algunas noticias de ese misionero que la verdad me dio mucha tristeza. Dijo que, hermanos, por medio un misionero tiene que pasar 3 a 4 años viajando a las iglesias pidiendo apoyo y sostén, hermanos, para que pueda llegar al campo misionero. ¿Por qué tiene que llevar tantos años cuando Dios quiere usar a nosotros para enviarles? ¿Recuerdan nuestro texto? ¿Cómo van a predicar si nadie les envía? Y si ellos no predican, nadie va a escuchar. Y si nadie va a escuchar, nadie va a creer. Y si nadie va a creer, nadie va a aceptar a Cristo como su Salvador. Toda la responsabilidad cae sobre nosotros. ¿Ya me entiendes? Toda la responsabilidad cae sobre nosotros. Debemos que dar. Y luego, hermanos, debemos que ir. Tú y yo debemos que encontrar la manera que podemos ir. Pastor, pues yo no puedo ir a África y todo eso. Sí puedes, pero a lo mejor Dios no quiere que vayas allá. Amén. Mejor dicho, dice, Dios no quiere que me voy a Rusia o algo. No dice que no se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero a lo mejor Dios no quiere que vayas a Rusia. A lo mejor Dios no quiere que vayas a China. Yo entiendo eso. Entonces, hermanos, si Dios no quiere que tú vayas allá, ¿por qué no ves el campo misionero alrededor de ti? ¿Cuántos de ustedes han tocado todas las puertas en la colonia donde viven ustedes? ¿Cuántos de ustedes han tocado nada más las puertas alrededor de tu casa dando un folleto por lo menos? ¿Cuántos de ustedes han testificado a toda su familia? Hermanos, allá un letrero en el otro lado, quiero pasarlo a ese lado para que lo vemos más. Dice, recuerda que cuando estás saliendo de la iglesia estás entrando en el campo misionero. Y Dios ha llamado a cada uno de nosotros de ser misioneros. No tienes excusa, yo no tengo excusa. Dios ha llamado a nosotros de ser misioneros. Hermanos, me impresionó mucho cuando fui a esa iglesia allá en Hidalgo, que una iglesia bien pobre, que no tiene los hermanos, algunos de ellos, ni zapatos, que no tiene ellos, hermanos, no tiene celulares, no tiene internet, no tiene nada de esas cosas. Y ellos levantaron suficiente dinero para apoyar 20 misioneros a 500 pesos al mes.
20 misioneros a 500 pesos al mes. Estoy hablando sobre gente que gana 20 pesos diario. 20, 40, el más rico que me dijo que gane 50 pesos diario nada más. Y Dios está usando una iglesia en un lugar olvidado, un lugar con gente realmente pobre. Tú piensas que eres pobre, no eres pobre, con gente realmente pobre, para apoyar más de 20 misioneros por su honra y su gloria. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Hermanos, debemos que hacer más. El mundo está muriendo sin Cristo. Cada segundo mueren 2 personas. Ya veo en ustedes que hasta este mensaje está aburrido a ti. Dios tenga misericordia de usted. Cada segundo están muriendo 2 personas. ¿Y no te importa? ¿No te importa que tantos miles de personas están muriendo sin Cristo? Yo no estoy pidiendo dinero, hermanos, por nuestra iglesia. Nunca has mencionado eso. El dinero que yo estoy hablando no se va al bolso del pastor, va directamente a los misioneros, hermanos. Y gracias a Dios nuestro fondo de misiones sí está alto, pero podemos hacer tanto más. Podemos hacer mucho más. Allá en su sobre de diezmo tiene un lugar donde usted puede poner diezmo y luego misiones. Todas nuestras ofrendas que levantamos los jueves, hermanos, es por misiones. Y hermanos, yo estoy casi pensando, hemos estado batallando un poco con nuestro fondo general, no tanto, pero ha bajado tantito. Donde antes estaba muy alto, ahora ha bajado un tantito. Y hermanos, yo estoy pensando que para ayudar a nuestra iglesia, a lo mejor vamos a dar 5% de todos los ingresos de la iglesia a misiones. Ay, pastor, eres loco. Hermanos, porque Dios bendice una iglesia que ama a los misioneros. Esa iglesia pobre, gente que no tenía nada, gente que ni tenía, hermanos, si pudiera ver sus casas. Sus casas son hechos de madera que arreglen, hermanos, y nada más eche lodo encima. Eso es sus casas. Eso es sus casas. Y todo cuando el viento sopla y entra el viento en la casa. Cuando llueve pasa la lluvia abajo de los muros de su casa y moja todo. Y esas personas me dieron 200 pesos uno, 100 pesos otro, 100 pesos otro. Ten, pastor, queremos ser parte de la obra misionera. Hermanos, tú y yo tenemos todo lo que quisiéramos. Y ahora quiero dar el punto de mi mensaje. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 10, perdón, nuestro texto, Romanos capítulo 10. ¿Cuál es la tragedia en no participar en misiones? ¿Cuál es la tragedia en no participar en misiones? Sencillamente es esto, hermanos. La gente no se van a hacer salvo. Nadie va a escuchar el Evangelio de Cristo. La Biblia dice la fe es por el oír. Y lo oír por la palabra de Dios. No puede tener una persona la fe de creer en Dios, de aceptar a Cristo como su Salvador, si no escucha. Fe viene por oír, fe viene por el oír. Alguien tiene que enviar misioneros para que ellos puedan predicar, para que cuando prediquen la gente pueda escuchar. Cuando la gente escucha, van a creer. Y cuando la gente cree, van a aceptar a Cristo como su Salvador. Y la Biblia dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Tú crees que Dios puede salvar a cualquiera? Sí, claro que sí. ¿Crees que hay suficiente poder de Dios para salvar a los salvajes que se encuentran en los países del sur de América? Claro que sí. ¿Cree que un país como Colombia, lleno de narco, hermanos, y donde vende cocaína en las calles como si fuera algo? Hermanos, el misionero me estaba diciendo que en varias partes de Colombia, cuando usted quiere comprar su verdura, no te pide los pesos, no quiere dinero, te pide cierta cantidad de cocaína. Y para comprar su kilo de papas te piden 2 gramos de cocaína. Y cuando tú quieres vender cosas, la gente te da cocaína porque la cocaína es podemos decir, es una forma de dinero más seguro que su dinero. ¿Pero crees que Dios puede salvar a los colombianos? Claro que sí.
¿Crees que Dios puede hacer en Colombia y en Perú y todos esos otros países lo que hizo en Hidalgo, donde casi la mitad de la población ha aceptado a Cristo como su Salvador? Sí, Dios puede hacerlo. Pero ¿cómo van a escuchar si nadie les predique? ¿Y cómo van a predicar si nosotros estamos tan ocupados en tratando de tener otra esto, un iPhone más nuevo, esta casa más nuevo, nuestros deleites, nuestra siguiente Xbox de esto y aquello, y estamos gastando en todos lados y no estamos enviando misioneros? Estamos enviando misioneros, hermanos, pero me da pena de decirte cuántos. Yo creo que podemos hacer aún más. Yo creo que si el pueblo de Dios empieza a entender, hay una gran tragedia en no participar en misiones. Una gran tragedia. Nos podemos hacer hasta doble lo que estamos haciendo ahora. La primera iglesia, Dios dio el mandamiento a ellos: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Dios dijo a la iglesia: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. El plan de Dios fue por la iglesia de enviar el evangelio a todas partes del mundo. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Empezaron a crecer su iglesia allá local. Mira, ya tuvimos 3,000 personas que aceptaron a Cristo como su Salvador. ¡Qué bendición! Ya tuvimos 5,000. Ahora la iglesia está a 8,000 personas. Mira quiénes somos. Y olvidaron el mandamiento del Señor de enviar a alguien en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Empezó a traer un hombre, se llama Saulo. Saulo fue un terrorista de la iglesia. Empezó a matar a los cristianos, empezó a encarcelar a los cristianos, empezó a apedrear a los cristianos. Y cuando entró la persecución, mira, vamos a leerlo rápido. Hechos capítulo 8, versículo 4, nada más un versículo. Hechos capítulo 8, versículo 4. Después de que llegó la persecución y la tribulación y todo eso, Hechos capítulo 8 y versículo 4. Después que Saulo estaba, mira, versículo 3 dice: Saulo asolaba la iglesia, entraba casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mira el siguiente versículo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ya por fin hicieron lo que Dios quería. ¿Pero por qué? Porque llegó persecución. Quiero decirte eso, hermanos. Dios está ahora buscando a México de enviar más misioneros. Será una tristeza si Dios tiene que traer tribulación a nuestro país y tiene que entrar un gobernador o un presidente que nos quita nuestra libertad religiosa, que nos quita, hermanos, el poder de leer nuestra Biblia. Pasó, eso jamás va a pasar. Pasó con ellos en la primera iglesia, causado por Dios. No me dice que Dios no puede hacer eso a México. Será triste si Dios tiene que traer tribulación así para que por fin entendemos la cosa más importante fue las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Yo te animo, hermanos, de entender esta cosa de misiones, evangelizando todo el mundo como equipo. Es lo más importante. Es la razón por la cual está abierto las puertas de esta iglesia. Es la razón por la cual existe esta iglesia, por el solo propósito de ir en todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si fue por alabanza, hermanos, podemos alabar a Dios en la casa. Pero Dios está buscando un equipo que puede trabajar juntos, ganando almas aquí en Puebla, ganando almas aquí en nuestra colonia. Y luego, hermanos, yo no puedo enviar a un misionero solo. Yo no tengo tanto dinero. Pero tú y yo y ella y él y ella y él y usted y él y ese muchacho y él y todos nosotros juntos podemos enviar muchos si trabajamos en equipo. Es la razón por la cual tenemos una iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, de recordar: Dios amó a todo el mundo y yo estoy muy agradecido. Él amó a mí.
pero Él también ama a cada persona que está en este mundo. Y yo creo con todo mi corazón, la Iglesia Bautista de Gracia puede hacer más. Podemos orar más, podemos dar más y podemos ir más. Yo sé que algunos de ustedes no pueden venir los sábados, algunos sí pueden, nada más toman pretextos y cualquier cosa, usa el tiempo para lavar el gato o quién sabe qué, hermanos, para hacer los sábados cuando estamos tocando puertas. Algunos de ustedes no se puede, yo entiendo eso. Pero ¿por qué no lleves algunos folletos allá en la vitrina después del culto? Y en su propio tiempo, vaya a los mercados, vaya a las puertas y reparte los folletos. Y ser un testigo de Jesucristo. Yo sé que algunos no pueden venir los sábados, yo entiendo eso. Algunos sí pueden y no vienen y vergüenza, pero algunos no pueden, yo entiendo. Lleve los folletos y en su tiempo libre empieza a repartir los folletos. Y no se olvide lo que es el corazón de Dios. El mundo entero muriendo sin Cristo. La tragedia, si tú y yo no participamos en misiones, hoy en este día, cada día muere 111,000 personas. ¿Ya escuchaste bien? 111,000 personas mueren cada día, si mi matemática está correcta. ¿Cuántos de ellos fueron al infierno? Si más del 60% de la población ni ha escuchado el Evangelio, está fácil decir que 60% de la población ya se fueron al infierno. ¿Y cuántos de los que han escuchado lo han rechazado? El infierno está llenando, porque tú y yo estamos más, a nosotros es más importante las cosas. Yo tengo que tener una estufa nueva. Yo tengo que tener, hermanos, no estoy hablando mal contra las cosas. Dios ha bendecido a mí. Yo tengo cosas, usted tiene cosas. Dios ha sido bueno con nosotros. Pero no olvidamos lo que es el más importante. Puedes orar más. Puedes dar más. Y no estoy hablando sobre dando a la iglesia para que el pastor tenga un mejor salario. No, puedes dar a la obra misionera más. Puedes ir más. Yo creo que cada uno de nosotros, sin excepción, podemos decir a las 3 preguntas, sí, podemos hacer un poco más. La tragedia es si tú y yo no participamos, van a morir sin Cristo. Que Dios nos ayude. Señor, te doy gracias por esta mañana. Señor, ayuda a cada uno de nosotros a entender la necesidad de ser parte de misiones, de orar más, de orar por cada país en el mundo, Señor, pidiendo que vaya un misionero allá. De orar, Señor, y de dar de nuestros recursos para que pueda ir otra persona. Yo no puedo ir a Pakistán como yo quisiera, Señor. Yo no puedo ir a Europa como yo quisiera ir allá a testificar de Cristo. Entonces, Señor, ayúdanos a entender la necesidad y mandar a alguien en nuestro lugar para que la gente de Europa, la gente de Asia, la gente de Sudamérica pueda conocer a Cristo como su Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo. Mi corazón es de misiones, Señor. Que la iglesia pueda ser aún más. Tú has dado a nosotros el ejemplo de esta iglesia en Hidalgo, que están haciendo muchas cosas por la obra del Señor. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, de entender que cada uno puede hacer algo más. Bendice este tiempo de la invitación, te pido en el